Bueno, como ya os he avanzado, yo os voy a hacer la parte de promoción. ¿Qué es lo que os quiero contar? Quiero contaros, durante un procedimiento de contratación desde el punto de vista de competencia, o sea, spoiler alert, todo lo que os voy a contar va a ser desde el punto de vista de nuestro libro, competencia. Y luego ya Guillermo os contará la parte de ¿y si no respetan, qué pasa? Bueno, pues eso, lo dejo ahí colgando para que os queden las ganas de escuchar también a Guillermo. Y os voy a hablar, va a estar dividida la presentación en 4 partes. El principio es selección del procedimiento de contratación, incluyendo, incluso antes de elegir qué procedimiento, cómo tenemos que planificar ese procedimiento de contratación, cómo diseñar los pliegos, la fase de licitación y la ejecución del contrato. Pero no va a ser, o eso espero, no va a ser muy pesado porque ya os digo, nos vamos a ir fijando en aquellas cosas que pueden comportar algún riesgo para la competencia. En todo momento ese va a ser nuestro foco. Entonces, ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que busca una autoridad de competencia deciros cuando tenéis que organizar un procedimiento de contratación? Que nuestro fin es procurar la mayor concurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Realmente lo que estamos buscando es una eficiencia del gasto público, pero no puede ser a costa de reducir el nivel de competencia. Vamos a ir viendo que la competencia por la competencia tampoco es deseable. No somos unos extremistas de la competencia. Sabemos que hay momentos en los que puede decaer un poco ese nivel de competencia porque hay otras consideraciones que tenéis que tener en cuenta. Pero bueno, ¿qué es lo que buscamos en todo momento? Igualdad de oportunidades para los licitadores o las personas que, aun no siendo licitadoras, pudieron haber estado interesadas en participar. ¿Y cómo conseguimos esa igualdad de oportunidades? Trato igualitario y no discriminatorio. Eso es lo que quiero que tengáis en mente cuando os vaya diciendo distintas decisiones que sé que tenéis que tomar en cuenta a la hora de elaborar vuestros procedimientos, que también os digo, somos autoridad de competencia, pero tenemos necesidades operativas, también contratamos. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo que se busca es publicidad. Tiene que ser un nivel de publicidad lo suficiente como para abrir el mercado a la competencia, una competencia existente. Nosotros no somos la parte que creamos esa competencia que no hay, no. Allá donde la haya, dejar que juegue libremente, que los operadores compitan. Y, por otro lado, tenemos que poder fiscalizar, una vez finalizado el procedimiento de contratación, que la opción del poder adjudicador ha sido la adecuada. Eso es lo que buscamos. Entonces, importante de esta fase, una palabra con la que os tenéis que quedar, planificación. Planificación previa. Eso exige pensar y prever qué es lo que vamos a necesitar. Y si para ello tenemos que hacer estudios de mercado, se pueden hacer. Hay que tener cuidado con las consultas preliminares del mercado, pero se pueden realizar. Entonces, ¿qué es lo que busca esa planificación previa? Por un lado, en la parte de la demanda, ¿qué es lo que quiere el poder adjudicador? Identificar cuáles son sus necesidades, porque si no sabemos lo que queremos, igual primero contrato algo, pasa el tiempo y tengo que contratar otra prestación que está relacionada con esa. Tenemos que saber, tenemos que tener esa imagen completa. No digo que siempre sea fácil, porque, bueno, yo por lo menos he tenido una vida anterior y he estado como en órgano de contratación. Y hay veces que surgen las necesidades donde no habían, surgían, pero si podemos preverlas, mejor. Y luego, en la parte de la oferta, ¿qué va a pasar? Muchas veces tenemos necesidades complejas y no conocemos, porque no somos expertos en todo, igual algunos sí, pero no conocemos todas las soluciones que nos puede llegar a ofrecer el mercado. Entonces, conociendo esa asimetría informativa que hay entre el lado de la demanda, yo sé lo que quiero, o igual no lo sé, pero lo tengo que planificar, pero no sé lo que me puedes ofrecer, es donde nacen las consultas de mercado, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos permiten? Un diseño adecuado del procedimiento que favorezca la participación de los licitadores, que quieran ser nuestros compañeros de viaje en esas necesidades prestacionales. Y luego, seleccionar la oferta más eficiente. Queremos la mayor calidad posible al menor precio posible, dentro de un ideal. Entonces, recientemente, muy recientemente, es decir, la semana pasada, la CNMC ha sacado una guía en la que nos habla de esto que os estoy hablando ahora. Y os lo digo por si la queréis consultar, os lo recomiendo. Y para no extenderme mucho, porque tampoco tengo tantísimo tiempo, sí que hacen un repaso y sobre las consultas preliminares del mercado, por ejemplo, nos ponen el foco sobre qué es lo imprescindible en esta fase, de no sé lo que quiero
o lo sé, pero no sé tú qué me puedes llegar a ofrecer. Transparencia e igualdad de trato. Si hacemos una consulta, permitir que todos participen, todos los que estén interesados participen y las conclusiones a las que se lleguen, trasladarlas. Si elegimos un método concreto, que no sea uno específico que solo nos lo pueda dar un prestador, porque si no luego igual tenemos una llamada en la autoridad de competencia diciendo «Jo, solo se me ha presentado un licitador». Es que igual hemos cerrado mucho de esas posibles alternativas que teníamos en el lado de la oferta, igual lo hemos cerrado solo a una. Hay que tener cuidado en esos diseños, en cómo conseguimos hacer esas transiciones de lo que nos puede ofrecer el mercado para que no lo cerremos a un único prestador. Y formas de realizar esas consultas preliminares del mercado, pues ferias sectoriales, cuestionarios, entrevistas. Si acudimos a una feria, igual no identificarnos como soy autoridad de competencia, participar como uno más, para que el futuro licitador y quizás adjudicador no nos identifique como que tiene interés en vendernos su producto, sino que seamos uno más, participar de ellas, recibir esa información, pero sin tener esa condición cualificada de persona que el día de mañana puede estar interesada en adquirirles la solución. Y lo importante entonces sería evitar, si formamos una mesa de expertos, intentar evitar que haya comunicaciones entre ellos, porque a ver si de donde no había un cártel vamos a crearlo. Entonces, tener esos cuidados, utilizarla sí, pero poner mecanismos para no facilitar conductas que pueden llegar a ser colusorias. Siguiente parte. Tengo que elegir procedimiento. ¿Por cuál opto? Tradicionalmente, siempre hemos defendido que los procedimientos no sujetos a negociación son los óptimos, pero somos conscientes de que hay cierta tipología de prestaciones en las que, si está abierta la competencia, y un abierto frente a un restringido, ¿por cuál opto? Puede ser que la competencia por la competencia no nos dé ese resultado adecuado y que sea mucho mejor ir a un restringido. ¿Por qué? El licitador que hace la oferta, hay ofertas técnicas cuya elaboración llevan mucho tiempo y recursos. Si no gana la licitación, ese licitador no va a haber sacado nada. Entonces, si queremos, sobre todo el restringido está previsto para prestaciones de carácter intelectual de especial complejidad, por lo que comporta realizar esa oferta técnica. Entonces, hay ese procedimiento que a priori tiene un mayor nivel de competencia que un abierto, sería deseable, porque conseguimos una competencia de mejor calidad, porque en la primera fase les invitas, se presentan, eliges a los que tienen una mayor solvencia con base en los criterios que tú has prepublicado. Y a la siguiente fase pasa un menor número de potenciales operadores. Entonces, ellos van a percibir que la probabilidad de resultar adjudicatarios es mayor. Entonces, es deseable, porque podría llegar a ser que las ofertas fueran de una mayor calidad. Todo esto sois vosotros, bueno, vosotros, aquellos que seáis órganos de contratación o técnicos que trabajáis con los órganos de contratación, los que tenéis que modular. Os trasladamos el mensaje y con eso moduláis cuál es la opción más favorecedora para vosotros, porque nosotros no es competencia por competencia, queremos competencia de calidad. El negociado sin publicidad, un empleo comedido y, sobre todo, imaginemos que todo lo que hemos recibido son ofertas inadecuadas, inaceptables, irregulares o el peor escenario, desierto, no hay ofertas. Aquí es muy importante, mensaje de la autoridad de competencia, analicemos el por qué. Si solo recibimos una única oferta, igual hay algo que podíamos haber hecho de otra manera. Entonces, para nosotros es muy importante trasladaros, analizad siempre el por qué solo he recibido una. Igual, inadvertidamente, lo he cerrado mucho y tenía que haber redactado de otra manera los pliegos. Entonces, ese análisis realizadlo siempre. Importante, tramitación de urgencia y de emergencia. Emergencia está tasado. Lo que es emergencia no es urgencia. Emergencias son acontecimientos catastróficos o que la defensa nacional esté comprometida. Las necesidades inaplazables de serlo, son urgencia. Y recordad, siempre tenemos el procedimiento abierto, respetados los umbrales,
simplificado, súper simplificado. Vosotros sabéis que no siempre se puede recurrir a ellos, pero usémoslos. Siempre es más deseable el permitir la competencia que directamente ni tenerla. Entre acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición, que ya Judith avanzaba, acuerdos marco, si podéis elegir entre ambos, porque no siempre se puede por las características del objeto de la licitación, sistemas dinámicos de adquisición son preferibles, porque están abiertos y pueden participar. Un acuerdo marco nos va a cerrar el mercado durante el tiempo de vigencia de ese acuerdo marco. Entonces, ¿podéis usarlos? Obviamente están en la ley. Yo soy competencia, no voy a… Lo que esté en la ley de contratos lo podéis utilizar. Pero si me preguntáis cómo promociono la competencia, siempre preferid sistema dinámico de adquisición si lo podéis utilizar. Y cierto es que la racionalización de la compra pública es deseable, pero nos va a conllevar una concentración de la demanda. Aquí uniríamos, por ejemplo, con las centrales de compra pública. Entonces, tenéis que ver en qué medida esa concentración de la demanda en un único lugar puede ser peor que las economías de escala que se puedan derivar de esa utilización de este mecanismo. Entonces, eso lo tenéis que valorar. Y, lo mejor, el tiempo. El tiempo os va a ir diciendo si las decisiones que estáis tomando son las acertadas. O comparar qué es lo que hacen órganos de contratación cercanos. Ir viendo cuál es la evolución que se va dando para poder detectar prácticas. Y si tenéis cualquier duda de que puede haber algo de competencia comprometida, nos llamáis. Y luego tendríamos el diálogo competitivo, en las que el objeto se presume muy complejo y entonces es necesaria esa colaboración. Entonces, desde el punto de vista de competencia, siempre decimos, ahí va, estamos hablando con los operadores, pero hemos dicho, pero puede ser necesario. Vale. Entonces, sabemos que hay momentos en los que es preceptivo, como sería, por ejemplo, en el caso de la adjudicación de contratos de colaboración, sector público, sector privado, pero hay que estar atentos. Si recurrís al diálogo competitivo, bien porque os parezca que es lo ideal, bien porque sea necesario, principio de la igualdad de trato, que ya os he anunciado en la primera diapositiva, que es uno de los principios que para las autoridades de competencia es básico. No debéis facilitar que de forma discriminatoria ciertos operadores obtengan una información que otros no. Y la finalidad de todo el diálogo competitivo, cuando estéis inmersos en ese procedimiento complejo, acordaos, va a ser identificar solución o preferiblemente soluciones que no solo haya una, porque si solo hay una solución podría llegar a ser que solo haya un prestador. Pues identificar aquellas soluciones que puedan responder a nuestras necesidades. Pero todo esto es visto desde autoridad de competencia. Contratación menor. Los contratos menores no los demonizamos, porque es un instrumento necesario, es un instrumento permitido, pero siempre se puede introducir más competencia. Si vosotros tenéis iniciar el procedimiento por una memoria de necesidad, ¿qué es lo que yo necesito? No lo que me van a ofrecer. Primero vamos a pensar nosotros, como poder adjudicador, ¿qué necesito? ¿Qué le demando al mercado? Y yo salgo al mercado y busco, y les digo un mínimo de 3, idealmente incluso más. Oigan, tengo esta necesidad prestacional, ¿usted qué me ofrece? Porque, claro, contratos menores de 14.999 sin IVA, pues no es lo ideal. Lo ideal es detectar, saber, no siempre es fácil, pero estamos aquí desde el punto de vista de la autoridad de competencia y es el libro que os vengo a leer. Identificar cuál es el valor que tiene en el mercado esa prestación. Si no, no vamos a saber lo que estamos pagando y vamos a tender a pagar, ¿se puede hasta 15.000? Pues, bueno, ¿hasta menos de 15.000? Pues 4.999. ¿Y por qué no con 99? Conoced el mercado y luego acudid a él. Si no, no vais a poder recibir los frutos de una intensa competencia porque no la va a haber. Entonces, límites. Esto es un equilibrio entre la eficiencia procedimental, que va a haber veces que la vamos a necesitar, porque lo primordial es que mi necesidad prestacional se vea respondida, con la salvaguarda de la libre competencia. ¿Cómo se consigue? Pidiendo el mayor número de ofertas posibles. Y es excepcional. No necesidades específicas, reiteradas año tras año, que tengan escasa cuantía y preferiblemente duración, que ya sabéis que está limitado. ¿Cómo se evita esto? Muchas veces con planificación. Sé que en muchísimas ocasiones no estará en vuestra mano,
pero en aquellas en las que esté, la planificación te puede evitar 3 contratos menores que vistos desde fuera dices, ¡jo!, respondían a una unidad funcional, tenían que haber sido licitados conjuntamente y lotificados, porque si no lo que estás haciendo es un fraccionamiento. Que las necesidades operacionales se vayan sucediendo de forma sucesiva, hoy una, mañana otra y pasado otra. ¡Jo!, pero para cuando llegó la tercera es que cuando hice la primera, la tercera no existía, pero si hubieras planificado igual sí. Entonces, planificación, planificación, planificación. Y, bueno, la cuarta va de suyo. Uso limitado y siempre justificado. La Autoridad Vasca de Competencia tenemos informes sobre contratos menores y el OIRESCON también, y muchas otras autoridades de competencia también. Pero, bueno, ponemos de relieve estas dos. Entonces, entre las irregularidades que hemos detectado con mayor que se han ido sucediendo con más habitualidad, es el fraccionamiento de yo tengo una única necesidad y la divido en cachitos que casualmente coinciden con los límites del contrato menor. Eso es fraccionamiento. Prestaciones recurrentes un año tras otro y alteración del precio de contrato para que no llegue al umbral a partir del cual estaríamos ante un contrato mayor. Entonces, recomendaciones. Lo que os he dicho, abrirlo a la concurrencia, aunque yo se lo pueda dar a uno, si pido 3, es mucho más probable que pueda obtener esa oferta que me dice cuál es el valor de lo que yo quiero en el mercado. Publicidad y cuando se pueda, porque claro, súper simplificado ya exige que no haya ninguno de los criterios que sea sujeto a juicio de valor, pero recordemos, la calidad puede llegar a medirse por criterios de aplicación automática y podríamos recurrir al supersimplificado siempre y cuando no rebasemos los umbrales. Entonces, siempre que podáis, procedimiento abierto, tramitación simplificado, supersimplificado, os va a reportar más beneficios en términos de competencia y no os va a dificultar mucho la tramitación. Y sabemos que es eficiente. O sea, no estoy aquí para venderos competencia por competencia. Eso ya es spoiler alert. Pero tiene que ser una forma de adjudicación extraordinaria. No valen necesidades periódicas, como he dicho antes, ni concatenación, uno, otro, otro, otro. Entonces, conclusión, cuantas más ofertas, mejor. Encargos a medios propios. Aquí, sé que los has mencionado. Somos conscientes que, al igual que con el contrato menor, son útiles. En ocasiones hasta es necesario recurrir al medio propio. Pero, bueno, aquí en esta diapositiva os hemos puesto cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder recurrir para que sea considerada la entidad instrumental medio propio del poder adjudicador, pues control análogo, 8% de las actividades, capital público, reconocimiento expreso. Vayamos a lo importante. Idealmente, el medio propio debe contar con los medios suficientes e idóneos. ¿Por qué? Porque si no lo estamos interponiendo. Yo cojo, le hago mi medio propio y mi medio propio me licita. Pues para eso ya licito yo. Entonces, no vamos a demonizarlos. Son necesarios, pero en su justa medida, idealmente. Solemos recurrir al medio propio para cosas que realmente nosotros desconocemos cuál es el valor que tienen en el mercado. Entonces, sí tienen utilidad esos medios propios, porque igual donde yo lo licito, pongo un precio base de licitación desmedido, me acercan las ofertas a ese precio base y podíamos haber tirado más hacia abajo porque estoy situando el precio base de licitación en un punto irreal. Podéis recurrir a los medios propios, pero valorad el impacto que eso va a tener en la actuación allá donde conozcáis el mercado. Y cuantos más años tengáis de experiencia en la licitación o más poderes adjudicadores os rodeen, mayor podrá ser vuestra aportación a ¿necesito realmente ese medio propio? ¿O podría yo licitarlo directamente si es que el medio propio es lo que va a hacer? Los principios que tienen que subyacer, para que os vayáis quedando de todas mis diapositivas, pocas cosas. Planificación, competencia y, en caso de medios propios, eficiencia, necesidad, que sea proporcional y que no se discrimine a las empresas. Pero empresas no va a haber si recurrimos a nuestro medio propio. Entonces, realmente tiene que ser eficiente ese recurso.
lo que tenemos que poder probar en el expediente y que sea a prueba de todo argumento en contrario es que con ese medio propio estamos garantizando que los bienes y servicios que nos va a aportar ese medio propio no pueden ser provistos por ninguna otra empresa en las mismas condiciones de calidad y de precio. Si ante ese análisis mi expediente lo supera, es un buen uso del medio propio. Si no lo supera, pues igual el año siguiente podemos plantearnos no recurrir al medio propio y buscar esa competencia que no estamos dejando que actúe. La CNMC, en una guía anterior, tiene pues, las ventajas de recurrir, las ventajas en términos de eficiencia de recurrir a un medio propio frente a las desventajas. Entonces, ventaja, agilidad, es deseable. O sea, quienes hemos estado en órganos de contratación sabemos que las cosas se acumulan y que esa agilidad es deseable y necesaria, en muchas ocasiones muy necesaria. Permite cierta flexibilidad, que el recurso a un procedimiento de contratación quizás no lo permita. Permite un mayor control, porque al final todo se queda in-house dentro de la casa. Entonces, no vamos a desdeñar esas ventajas, pero tiene desventajas que tenemos que conocer, como por ejemplo es la llamada ineficiencia X, que sería esa falta de presión competitiva. Estamos pagando lo que hemos acordado por vía de tarifas que le vamos a pagar, pero no sabemos si podríamos llegar a bajar más el precio o, al mismo precio, incrementar la calidad. Ahí hay ciertas ineficiencias que tenemos que tener en cuenta. Y luego las asimetrías informativas. No sabemos lo que nos podría llegar a ofrecer el mercado. No sabemos cuál es el coste real de la prestación. Yo sé lo que le voy a pagar porque hay una tarifa. Me voy a tarifa, la pago. Pero ¿cuánto cuesta realmente? Entonces, con todo ese mare magnum, es lo que tenemos que tener en cuenta para adoptar la decisión de si recurrimos al medio propio o no, sin demonizarlo, pero saber que desde el punto de vista de las autoridades de competencia hay que valorar si es lo mejor en todos los casos. Segundo punto, el diseño de los pliegos. Aquí os voy a dar unas pocas pinceladas y en todo momento va a ser desde el punto de vista de la autoridad de competencia. El diseño de los pliegos es muy complejo. Entonces, solo me voy a detener en aquello que puede impactar en el nivel de concurrencia. ¿Qué es lo que queremos en todo caso? Garantizar que no se discrimina. Y lo más importante, vale, yo eso es lo que quiero, pero ¿cómo se consigue? Redacción clara, precisa e inequívoca. Si los licitadores os preguntan y respondéis, publicad las respuestas. No vale que unos licitadores por haber preguntado sepan y otros por no haber preguntado no. Tiene que ser claro, para que nadie tenga que preguntar, pero si alguien pregunta, tiene que ser transparente la respuesta. Simplificar trámites. Si es muy costoso, igual dicen, teniendo en cuenta que si no me lo adjudican, no presento, porque el que queda segundo no se lleva nada, se lo lleva todo el que gana. Redactar las especificaciones técnicas de forma clara, preferiblemente con relación a rendimientos funcionales, es decir, no cerremos el objeto a una redacción o a una solución exclusiva. Igual el mercado ha avanzado mucho más de lo que yo tenía previsto y me viene un licitador que me presenta una solución que cuadra con aquello que yo quería conseguir y tengo que aceptarla, porque en términos de eficiencia del gasto público es la mejor. Y luego, disuadirles de coludir. Eso es lo ideal para las autoridades de competencia, que ya vosotros desde la fase de redacción de los pliegos les animéis a que no coludan, que es peor para ellos coludir, porque si no, si lo detectamos, ya Guillermo os va a contar qué sanciones les podemos llegar a imponer. Entonces, bueno, especial cuidado con aquellos que permitan, con aquellos procedimientos que permitan una relación con los operadores económicos, porque pueden ser los que más se presten a unos darles una información y a otros no, a crear el escenario perfecto para que coludan. Entonces, simplemente especial cuidado. Y si detectáis algo raro, nos lo decís. Que tenemos diferentes canales, llamar, el canal anónimo de información que os va a enseñar Guillermo, lo que haga falta, pero estamos abiertos y la colaboración es básica. El acceso a la licitación. Dentro de la redacción de los pliegos, cuidado con la solvencia desde el punto de vista de las autoridades de competencia. No os digo ya desde el punto de vista de los órganos de contratación, sino de lo mío. Una solvencia excesiva puede suponer una barrera de entrada al mercado de esa licitación. Entonces, hay que ir caso por caso. Todo
lo que redactéis en pliegos va a suponer que del 100% de operadores económicos, parte se queden fuera. Pues que ese quedarse fuera sea proporcional, porque realmente lo que queremos una empresa que nos pueda dar la prestación, no queremos piratas, por decirlo en un sentido un poco más coloquial, pero tampoco que se nos vaya de mano y que haya empresas que realmente llegarían a ser solventes, que no puedan participar porque hemos puesto una solvencia demasiado elevada, que guarde la debida proporción. Garantía provisional, no. Idealmente, habrá casos en los que yo os estoy contando la teoría desde el punto de vista de la autoridad de competencia para no impedir que empresas que podrían prestar no lo presten, pero obviamente hay excepciones. Las prescripciones técnicas que sean las necesarias. ¿Qué es lo que queremos recibir? ¿Qué es lo que el prestador nos tiene que dar? Haceros siempre esas preguntas. Certificados de calidad. Aquí hay un caso muy interesante en el que vinieron a la autoridad de competencia y nos preguntaron a ver si podían pedir un determinado certificado de calidad. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué pregunta nos hicimos después de discutir un montón de tiempo? Nos bajamos un poco a la tierra y dijimos, venga, ¿qué empresas tienen este certificado? Y vimos que las empresas que lo tenían no realizaban el objeto de la prestación que se estaba externalizando. Entonces dices, acabamos de excluir, encima, era un objeto de una prestación que para poder prestarlo tenían que estar inscritos en una lista. Sacamos la lista y fuimos viendo quiénes eran las prestadoras. Y decimos, y de los de esa lista, que son los licitadores que de licitar podrían prestarlo, ¿quiénes tienen ese certificado de calidad? Muy pocos. Ese no era una buena redacción de los pliegos. Certificados de calidad no solo os digo o equivalente, también os digo, ¿realmente es necesario? Valoradlo. Según la prestación que tengáis, hay momentos en los que, si pedimos por pedir, estamos cerrando el mercado. Haced vosotros esa valoración de ¿realmente lo necesito? División en lotes. El principio general es divide o explícame por qué no divides, para permitir que las pequeñas empresas se presenten. Pero que una macrofragmentación tampoco nos haga perder economías de escala. Es decir, en cristiano, dejar que las empresas, sí se puedan presentar oferta a varios lotes, porque así nos podemos aprovechar de las eficiencias que tiene poder realizar varias partes de una misma prestación. Y en caso de que no se divida, habiendo podido dividir, hay que justificarlo, bien porque sea un riesgo para la competencia, en cuyo caso nos tenéis que pedir informe, cosa que nunca ha pasado todavía, pero estamos abiertas y que sepáis que si la justificación que viene en la memoria para no dividir es que es un riesgo para la competencia, nos tenéis que pedir informe que emitiremos en colaboración con vosotros. Muchas veces no vamos a conocer todos los ámbitos en los que vosotros contratáis, pero de la colaboración nacen expedientes muy, muy, muy chulos. Y otro sería el riesgo para la correcta ejecución del contrato. Tienes contratista de un lote, otro de otro lote, y luego ¿cómo lo armonizo todo? Bueno, a ver, división por división, ni competencia por competencia ni división por división, pero todo justificado. ¿Qué es lo importante? Ya lo he adelantado. Si las prestaciones forman una unidad económica o técnica, es un único contrato, que hay que dividir en lotes, pero es un contrato. No me valen 7 contratos menores. ¿Cómo conseguir evitar fragmentación? Planificación. Es que el círculo siempre se cierra. Criterios de adjudicación. Hemos hablado de solvencia, pues ahora los de adjudicación muy brevemente y solo desde la perspectiva de la autoridad de competencia. Lo que buscan es identificar qué oferta es la que mejor responde para satisfacer las necesidades del poder adjudicador. Y tienen que estar, obviamente, vinculadas con el objeto del contrato. Lo que se mide siempre es en términos de calidad y precio. Entonces, hay algunos criterios de adjudicación que serán cualitativos y otros que estarán basados en los costes. Los requisitos para la autoridad de competencia. Claridad y objetividad, y que sean comprensibles para que todos los interpreten de la misma manera. Si de repente lanzamos el procedimiento y empiezan a llovernos dudas, publicadlas. Respuesta que deis, publicación que hacéis para que todos dispongan de la misma información a la hora de elaborar su oferta. Y importante, bueno, el precio, pues
evitar fórmulas complejas que podrían dificultar elaborar la oferta. Un licitador tiene que poder prever, cuando elabora su oferta, qué es lo que tiene que hacer para resultar adjudicatario. Entonces, evitar fórmulas complejas y falta de transparencia. No incluir criterios de territorialidad que exijan que puntúen mejor la oferta de operadores que estén cerca por el mero hecho de estar cerca de donde tiene el poder adjudicatario su sede. Y después os voy a contar un caso muy chulo. Y la experiencia, bueno, pues excepcionalmente no puede ser desproporcionado y no puede constituir una barrera de entrada, de modo que solo aquellos que tengan una mayor experiencia puedan resultar adjudicatarios si es que realmente no es tan relevante la calidad de ese personal, que tiene que estar adscrito, obviamente, para la mejor ejecución de la prestación. Lo prometido es deuda. El caso. Había un bidegorri, un carril de bici, por si hay audiencia que no sea vascoparlante, que elaboraron unos pliegos. ¿Y cuáles eran los criterios de adjudicación? No he puesto todos, he puesto los más interesantes. Precio 50 puntos. Los trabajos efectuados en el municipio hasta 10 puntos. ¿Y cómo se aplicaba este criterio? 10 puntos si se había realizado una obra civil dentro de los límites del municipio y 0 los demás. Y luego había un tercer criterio de adjudicación. Bueno, habría un cuarto porque si no se llegaba a 100, en el que buscaban reducir el impacto ambiental. ¿Y cómo lo median? La distancia a la sede. Entonces, ¿qué hizo la autoridad de competencia? Pues, por un lado, trabajos efectuados en el municipio. ¿Qué es lo que vienen a medir? La experiencia. Para acreditarlo, no era necesario que las obras se hubieran ejecutado en el término municipal. Entonces, se consideró que era desproporcionado. Y la reducción del impacto medioambiental, que no se acabó o no se justificó suficientemente en el expediente en qué medida el que mi sede esté en el término municipal de tu poder adjudicador reduce el impacto medioambiental, cuando lo importante es dónde tienes tus materiales, dónde tienes tu personal. Entonces, se concluyó que eran criterios, los dos, el segundo y el tercero, que suponían un 35%, 25 más 10, tenían relación con el arraigo territorial. Lo que se estaba valorando era el arraigo territorial y era desproporcionado. No se llegó a justificar suficientemente que para el objeto de las prestaciones, que era realizar obras, fueran necesarios, fueran a servirte para medir en qué medida esa oferta de una persona cercana al poder, cercana en términos de ubicación, fuera mejor que una persona que estuviera más alejada. Entonces, la ventaja competitiva a licitadores más próximos se consideró que no estaba justificada y que impedía una libre y leal competencia. Siguiente, la duración de los contratos. Importante, claro, ¿qué hay que valorar? De una parte, la duración tiene que ser lo suficiente como para permitir, en caso de que hayan realizado algún tipo de inversión, recuperarlo, pero no puede ser tan extendida como para que se cierre el mercado durante todo ese tiempo, porque va a haber un único prestador de ese servicio, de ese suministro o de esa obra. Entonces, en función de la naturaleza de la prestación y de los periodos de amortización de la inversión, hay que valorar y que sean plazos ni muy largos ni muy cortos. Sé que igual no es la respuesta que esperáis y que todos preferiríamos que nos dijeran cuánto, pero está sujeta a valoración. Entonces, con eso tenéis que valorar. Un muy largo es una barrera de entrada, muy corto desincentiva que tengamos prestadores. Y de repente sacamos una licitación y no se presenta nadie. Igual en la vigencia está la clave. Hay que analizarlo todo siempre. Prórrogas. Suponen un cierre del mercado porque alargan el tiempo en el que no está sujeto a una nueva convocatoria de concurrencia, pero bueno, pueden ser necesarias. Valoración caso por caso. Recomendaciones. Sacar a concurrencia periódica, las prórrogas que sean excepcionales, porque también suponen un cierre del mercado durante el tiempo en el que no se vuelve a sacar a licitación. En todo caso, plazos relacionados con el periodo de amortización y no agotar por sistema los plazos máximos, porque en contratos largos la revisión de precios no siempre es fácil y puede
el potencial licitador ve que no va a haber una revisión de precios y dice, si tengo que licitar el año 1, me va a durar 2 años y luego igual me lo prorrogan, si no me van a revisar, mejor no presento oferta. Valoradlo todo. Cuando tengáis disfunciones o reacciones del mercado que no os las esperéis, sacáis la mejor licitación y no se presenta a nadie, o muy pocos. Revisadlo, porque aquí también puede estar la clave de qué es lo que puede haber pasado. Ya en la fase de licitación, básico, igualdad de acceso, no se discriminan operadores y tiene que haber transparencia. Entonces, bueno, todo lo que hemos estado repitiendo de cómo actuar en caso de que se produzcan relaciones con los operadores, con los licitadores. Los pliegos deben incluir toda la información y no deben imponerse cargas innecesarias para la presentación de documentación. Debe facilitarse la participación. Cuanto más la facilitemos, más probabilidades de que participen. Hay umbrales que hay, bueno, a grandes rasgos desde el punto de vista de autoridad de competencia. Tenemos el de saciedad, que lo que implicaría sería que alcanzado el umbral, cualquier mejora adicional no sería valorada. Si se impone, supone que una mejor oferta va a ser, no te aporta. Entonces, tenéis que conocer muy bien en el mercado para establecer un umbral de saciedad, porque hay ciertos mercados en los que tiene todo el sentido del mundo, porque si no, igual colapsas otro servicio por intentar hacer más. Pero lo básico del establecimiento de ciertos umbrales es conocer el mercado o ver qué han hecho otros poderes adjudicadores cercanos y qué efecto ha tenido. Bueno, el umbral de satisfacción, por debajo del cual no se tendría puntuación. Si no llegas a un 50%, ni te valoro. Tiene sentido porque si no excluís en esa fase, luego podría ser, a nosotros nos ha pasado, no poner umbral de satisfacción, a nosotros en mi vida anterior, no en la autoridad, no haber puesto umbral de satisfacción, pasar la oferta a ser la económicamente más ventajosa y tener que adjudicar. Pues cuidado en ese punto de tener que valorar la redacción, porque aunque podría ser una disfunción, desde el punto de vista de competencia que dices, no, más competencia es mejor, quizás obtenemos ofertas que no son las ideales. Y eso sí que no es lo que nosotros estamos persiguiendo. Una competencia sana, pero competencia buena es lo que estamos buscando. Y, por último, la ejecución del contrato. Las modificaciones no previstas son excepcionales, tiene que ser realmente por causas imprevisibles y la pregunta que os tenéis que hacer es, en el caso de que yo esta modificación la hubiera sacado, de que el contrato original hubiera sido así, ¿habría habido algún licitador que me hubiese presentado de forma distinta su oferta? ¿O habría habido alguno que no se presentó que sí se hubiera presentado? Porque entonces no es una modificación deseable. Y para terminar, recomendaciones. No incluir en la medida posible restricciones de competencia. Entre las opciones que os permita la normativa, elegir siempre la más procompetitiva y vigilar. Vigilancia. Y en caso de detección, nos avisáis. Tenemos que cooperar. Vosotros colaborar a nivel autoridades contratantes, porque igual no conocéis algo, pero una de al lado sí, pero también colaborad con nosotros, porque estamos abiertos. Y ahí sí se ve, que yo lo veo muy amarillo, consultas nos podéis realizar. Y ya está.